Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de negocios internacionales y vamos a hablar de la corriente económica del mercantilismo. Mi nombre es Valentina Santos y voy a hablar sobre el origen y la definición. Mi nombre es Sebastián Bonet y voy a hablar sobre las políticas y la aplicación de esta corriente. Mi nombre es Cristian Reyes y voy a hablar sobre antecedentes, déficit y superávit. Mi nombre es Juliana Cepeda y voy a hablarles de las ventajas y desventajas del mercantilismo. Mercantilismo es un sistema económico que se basa en el desarrollo del comercio y la exportación. Sus doctrinas fueron desarrolladas en el siglo XVI y XVIII en Europa. Para el establecimiento del mercantilismo se requería de un Estado fuerte que pudiera tomar medidas necesarias para regular la economía. Se consideraba que la prosperidad de cada nación estaba vinculada por el capital acumulado por éste. A su vez, estaba representado por la acumulación de metales preciosos en el poder del Estado. Los teóricos mercantilistas sostenían que dicho capital podría incrementar a partir de una balanza comercial positiva, es decir, con un nivel de exportaciones que supera el nivel de importaciones. Esto se traducía de un gobierno que debía implementar políticas proteccionistas, protegiendo la producción interna con aranceles a la importación y favoreciendo la exportación. Todo esto explica por qué el Estado debe tener una posición fuerte en el establecimiento del mercantilismo. De lo contrario, la fijación de barreras arancelarias y la adopción de políticas proteccionistas en general no serían posibles. Hola. Las ideas mercantilistas fueron la ideología económica dominante en toda Europa al principio de la Edad Moderna. Sin embargo, como conjunto de ideas no sistematizadas, su aplicación concreta difirió en la práctica de cada país. Por ejemplo, vamos a hablar primeramente sobre Francia. En Francia, el mercantilismo nace a principios del siglo XVI, poco tiempo después de la reformanización de la monarquía en 1539. Un real decreto prohíbe la importación de mercancías textiles de lana provenientes de España y de la parte finlandesa. El año siguiente se imponen restricciones a la exportación de oro. Se multiplican las ideas proteccionistas a lo largo del siglo. Jean-Baptiste Colbert fue el ministro francés de Finanzas y Mercantilismo de tal país, que lo dirigió durante 22 años. Fue el principal impulsor de las ideas mercantilistas en Francia. También podemos hablar de Inglaterra. En Inglaterra, el mercantilismo alcanza su apogeo durante el periodo llamado el Long Parliament, desde 1640 hasta 1660. Las políticas mercantilistas también se aplicaron durante los periodos Tudor y Estuardo, especialmente con control de gobierno sobre la economía doméstica. Era menor que el resto de Europa, debido a la tradición de common law y el progresismo del poder parlamento. William Petty fue el jerarca más importante de finanzas y mercantilismo en ese país. España, como una de las potencias mundiales en la Edad Moderna, también vivió la época del mercantilismo. La revolución de los precios que afectó a toda Europa desde el siglo XVI tuvo su origen en la llegada a España de las remesas anuales de metales preciosos que traía la flota de Indias. Con lo que la reflexión sobre sus causas y posibles soluciones produjo el primer pensamiento económico digno de tal hombre. A ello se suma la tradición de peticiones de orden económico en las cortes, tanto castellanas como en los reinos de corona. Vamos a hablar de una de las corrientes del pensamiento, el mercantilismo. El mercantilismo se da a conocer en el siglo XVI, en el siglo XVII y parte del siglo XVIII. El mercantilismo tenía dos teorías centrales, el superávit comercial y la política proteccionista. Entonces, ¿qué es el superávit comercial? El superávit comercial es cuando un país, X país, tiene más nivel de exportaciones que de importaciones. Esto no quiere decir que deje de importar, él sigue importando, pero su nivel de exportaciones sigue siendo más alto. La misma palabra lo dice, protección. ¿Qué buscaban ella? La implementación de instrumentos
para la protección exterior. ¿Con qué fin? En defensa de los recursos de la nación, con medidas que limitaran las importaciones del país, ya que su superávit comercial consiguió elevar el ingreso de divisas y su política proteccionista, sus productos internos, nosotros para que sepan, adquirieron mayor valor de venta. Entonces, esto quiere decir que el mercantilismo cumplió con sus funciones: mayor número de exportaciones que de importaciones. Como se pensaba en un principio, el mercantilismo más sus dos teorías dieron origen al, perdón, no lo voy a colocar ahí abajo, lo voy a colocar acá, al capitalismo. Pero todo esto con un control del comercio exterior. Y eso fue todo. Que pena, muchachos, se me estaba acabando el marcador. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, les voy a hablar de las ventajas y desventajas del mercantilismo. El sistema mercantilista, como todo sistema económico, presentaba reales ventajas con respecto pues a otros sistemas, pero también presentaba una serie de falencias. Entre las ventajas que presentaba el indicado sistema económico tratado en esa investigación, se puede pues resumidamente mencionar las siguientes. 1. El sistema permitía un efectivo control del comercio con los reinos de ultramar, gracias al sistema de flotas y al régimen de puerto único. 2. En ese sentido, el monopolio encarecedor fue la mejor incentivación y la mejor defensa de los telares, obrajes, ingenios, talleres, molinos y viñedos crecidos a la sombra de la necesidad. Entre las desventajas o inconvenientes se pueden mencionar los siguientes. 1. Restringió mucho el comercio, encareció enormemente los precios y fomentó el descontento. 2. Debido al monopolio comercial imperante en la época, se apreciaba un alto precio de los productos, ya que eran traídos exclusivamente por solo algunas personas. 3. El alto precio y el monopolio trajo como consecuencia el contrabando o comercio clandestino que no pagaba derechos aduaneros, violaba y defraudaba al físico. 4. Las potencias colonizadoras ejecutaron una desmesurada extracción de los recursos colonizados, llegando en algunos casos a la extinción total del recurso. 5. El surgimiento de corsarios y piratas, generalmente ingleses, franceses y holandeses, se organizaron para acatar las flotas españolas y apoderarse de las riquezas y mercancías que ellos transportaban.